Este pequeño cambio técnico puede desbloquear nuestra velocidad en los arpegios. Hoy lo vamos a poner en práctica con uno de los arpegios más populares en la guitarra, P-I-M-A-M-I. Cuando lo tocamos lento o a una velocidad media no es tan complicado, pero cuando queremos acelerarlo es muy común que lleguemos hasta un punto donde no podemos avanzar más. Chocamos con un muro y estamos ahí estancados. Y lo que he notado en mi experiencia es que cuando llegamos a este límite, normalmente no estamos explotando al máximo nuestro potencial. Casi siempre podemos subir un poco más. Lo que pasa es que no sabemos cómo romper esta barrera. Les cuento que es un detalle técnico muy pequeño pero muy importante y eso es lo que vamos a ver hoy. Personalmente yo descubrí este punto límite cuando me aprendí el estudio 11 de Villalobos. En esta parte central que tiene un arpegio muy rápido, ahí fue donde pude realmente sentir esta frustración de no poder avanzar más. El concepto que aprendí y que me ayudó a superar esta barrera es lo que se llama la preparación. En inglés le dicen planting. Lo que vamos a hacer hoy es aplicar este concepto al arpegio P-I-M-A-M-I y ver hasta dónde podemos acelerar y les aseguro que va a ser más rápido de lo que ustedes creen. Este concepto de la preparación lo que dice es que antes de tocar una nota, el dedo que va a tocar tiene que estar preparado en la cuerda. ¿Y por qué es importante este concepto de la preparación? Porque podría ser que nosotros estemos utilizando otra forma de ataque. Por ejemplo, si esta es la cuerda y nosotros queremos tocar con el dedo índice, es muy normal tocar de esta forma. El dedo viene desde afuera, encuentra la cuerda y toca. Viene desde afuera, encuentra la cuerda y toca. Pero con la preparación, el dedo siempre va a estar primero en la cuerda y a partir de ahí va a tocar. No tenemos este movimiento, o al menos es muy reducido porque estamos buscando siempre estar preparando el dedo en la cuerda. Aquí lo podemos ver en la guitarra. Si nosotros tocamos sin preparación, los dedos están en el aire y simplemente si voy a tocar con el índice hago este movimiento y toco desde afuera. Aquí el dedo está en el aire, pero con la preparación yo voy a poner el dedo en la cuerda y a partir de ahí voy a generar el sonido. Esto es con preparación y sin preparación. Este concepto no aplica únicamente al arpegio que vamos a ver hoy, se puede aplicar a una gran variedad de arpegios con diferentes combinaciones y diferentes grados de complejidad, pero nos vamos a mantener con este porque es muy común, es de los más simples y esto nos va a ayudar entonces a crear una base bien sólida que luego podemos transferir a otras combinaciones de arpegios. Ahora vamos a trabajar este arpegio paso a paso, vamos a empezar lentamente en un pulso de 60 y luego vamos a ir avanzando. Todo esto lo voy a hacer con la cámara más cerca para que ustedes puedan ver detalladamente los movimientos que estoy haciendo. Vamos a empezar con pulso de 60, que debo decirles que no es lento. 60 ya es una velocidad que requiere cierta destreza. Por eso si ustedes están empezando con este arpegio, no les recomiendo empezar en 60, tienen que empezar en pulsos más lentos o lo que se puede hacer para no tener el metrónomo súper lento es pensar en alguna otra subdivisión donde el metrónomo toca cada 3 dedos, por ejemplo. Pero para efectos del video y como yo sé que muchos de ustedes ya saben tocar, vamos a empezar con el arpegio en 60, que es esto. Y la subdivisión sería ven, no es tan lento. Lo vamos a hacer preparando aquí, cuento 3 y lo hacemos 4 veces seguidas. 1, 2, 3. Ven, ahí estoy haciendo la preparación. Solo que ya voy más rápido. Todos los dedos están listos para tocar hacia arriba. Ahora vamos a seguir en pulso de 70. Con la preparación.
Ahora continuamos en pulso de 80. Cuento 3 y lo hacemos 4 veces. 1, 2, 3. Aquí pasa algo muy importante. Conforme vamos aumentando la velocidad y llegamos alrededor de 90 o 100, lo que pasa es que tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Ya no podemos pensar dedo por dedo. Este trabajo que acabamos de hacer en velocidades más lentas es indispensable porque nos sirve para afianzar la mano y tener mucho control de los dedos. Pero al llegar a esta velocidad un poco más rápida, tenemos que cambiar la forma de pensar y no estar pendiente de un dedo a la vez, sino que empezamos a pensar en todo el arpegio como un solo movimiento. Necesitamos crear un reflejo que nos permita tocar todas estas notas sin tener que pensar en cada una de ellas. Para crear este reflejo, entonces lo que vamos a hacer es dividir el arpegio en dos partes, la parte ascendente y la parte descendente. Y nos vamos a olvidar del metrónomo. Por ahora lo que vamos a crear es un reflejo de este arpegio ascendente. Así. Se preparan los dedos y se hace este arpegio muy rápido. Aquí no estamos pensando jamás dedo por dedo. Aquí estamos simplemente sintiendo este reflejo que va desde el pulgar hacia el anular. Cuando estamos ascendente, entonces preparamos. Y si estamos descendente, también tenemos que crear ese reflejo con los dedos que vienen desde el aire. Aquí no tenemos preparación. Y hacemos esto. Yo le digo a mis estudiantes siempre que es como si tuviéramos algo que pica y queremos rascarnos. Este es un movimiento que podemos hacer muy rápido. No estamos pensando, ay, voy a rascar y voy a hacer un dedo a la vez. No hacemos esto, sino que hacemos así. ¿Ven la diferencia? Un dedo a la vez y todo como un reflejo. Pues este reflejo es el que tenemos que llevar acá. Incluso hasta el pulgar. No crean que van a requerir demasiado tiempo, pero sí puede ser que requieran más tiempo que con el arpegio ascendente. Hacer esto es más fácil que hacer esto. Así que con paciencia, con esta sensación de ligereza, estamos como rascando. No podemos pensar un dedo a la vez, simplemente. Ahora, si llegamos hasta el pulgar, en el momento que el pulgar toca, es que preparamos estos dedos para unir con el arpegio ascendente. Sería así. Una vez que tenemos controladas las dos partes por separado, ascendente y descendente, ahora es que vamos a unir todo el arpegio en un solo gesto, en un solo movimiento. Y aquí es importante hacer énfasis en esta sensación de ligereza. No tenemos que sentir cada dedo pesado, sino que todo el arpegio se hace con un solo movimiento. Ahora trabajamos en unir todo el arpegio. Sería así. Más lento. Vamos a poner el metrónomo en 100. Lo voy a tocar 4 veces. 1, 2, 3 y... Ven, aquí tengo muy clara la subdivisión. Pero no estoy pensando en un dedo a la vez, sino que estoy trabajando a partir del reflejo. 1, 2, 3.
Otra vez, 1, 2, 3. Hace unos pocos días hice este ejercicio con uno de mis estudiantes y les digo que estuvimos trabajando alrededor de 1 hora en lograr crear todo este reflejo en una velocidad muy alta, muchísimo más alta de lo que él podía hacerlo. Ahora, cada persona es diferente. Hay personas que lo logran muy rápido y hay personas que requieren un poco más de tiempo. Lo importante aquí es saber que yo creo que no se necesitan meses para lograr esto. Es algo que podemos lograr a veces en un rato pequeño de 1 hora, media hora, en un día, en el transcurso de 2 o 3 días, pero no deberíamos tardar muchísimo más que eso. Es algo que se puede incorporar una vez que creamos el movimiento reflejo. Voy a tocar un fragmento del estudio Opus 48, número 5 de Giuliani, en pulso 120. Ahora voy a tocar sin metrónomo y voy a buscar la mayor velocidad que pueda tocar sin perder la limpieza. Cuéntame cómo les fue. Este es un trabajo que hago con mis estudiantes y generalmente funciona. Lo he hecho tanto en persona como de manera virtual, pero sé que existe una barrera porque yo ahora no los puedo ver y se podría dar el caso que estén haciendo movimientos incorrectos de los cuales ustedes no son conscientes y todavía estén chocando con esta barrera. Así que por estar todavía en este momento del video, les quiero agradecer y les quiero proponer que si quieren enviarme un breve video donde se pueda ver su mano derecha y donde estén haciendo este ejercicio lo más rápido que puedan, yo lo puedo revisar y les puedo dar alguna retroalimentación individual. Puedo ver si hay algo que todavía se debe mejorar o simplemente admirar el gran trabajo que hicieron y felicitarlos si es que lograron crear esta fluidez y este movimiento reflejo que les permite tocar este arpegio muchísimo más rápido. Como siempre, les deseo una excelente semana y una excelente práctica. Espero que estos ejercicios hayan sido útiles y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.